¿qué tal? Mi nombre es Irving García Cervantes, soy de cuarto semestre de bachillerato en Prepa UPAEP y hoy les vengo a hablar de la obra La ladrona de libros del autor Markus Zusak. Vamos a hablar un poco del autor, el cual es un escritor australiano perteneciente a una familia humilde. Él comienza a trabajar como conserje y después escribe dos de sus obras más reconocidas, que es Cartas Cruzadas y La ladrona de libros, que es la obra de la cual vamos a hablar hoy. Y bueno, de los personajes está el personaje principal, que es Liesl Meminger, que es una niña de 10 años y es una niña, pues, como el título le dice, ladrona de libros. ¿Por qué esto? Porque ella roba su primer libro cuando va en camino con su familia, va en camino a encontrarse con su familia adoptiva. ¿Y por qué iba a encontrarse con una familia adoptiva? Porque su familia pertenecía al Partido Comunista, el cual era muy popular en Alemania en ese tiempo, cuando Hitler llega al poder. Y su primer libro lo roba en camino a encontrarse con su familia adoptiva. Va en el tren con su mamá y su hermano, y en el transcurso su hermano muere por causas desconocidas, tal vez por la falta de atención médica, el hambre o el frío. Y antes de llegar a la casa de su familia adoptiva, va al entierro con su mamá y su hermano, y ahí es donde roba su primer libro, que es el manual del sepulturero, el cual se le cayó a un joven que trabajaba en ese cementerio. Y al llegar con su nueva familia, ella al instante hace clic con su padre adoptivo, que es Hans. Y él descubre que Liesl tenía un libro escondido bajo el colchón y le pregunta que si era de ella, y ella responde que no siempre había sido de ella, y le pregunta si sabía leer, y a lo que ella contesta que no. Entonces Hans le comienza a ayudar a que aprendieran a leer juntos, ya que él había estudiado solamente hasta el cuarto grado, y como lo dice Hans, se tienen que ayudar mutuamente. Y en ese transcurso conoce a Rudy, que va a ser uno de sus mejores amigos y uno de sus cómplices para robar libros. Y Rudy se enamora de Liesl cuando su primer día de clases un niño rudo le pide a Liesl que lea tan solo una palabra de ese libro, a lo cual ella contesta dándole una bofetada y dándole una golpiza, lo cual cautiva a Rudy. Y Rosa es su mamá adoptiva, que no termina aún de convencer a Liesl para que de verdad la llame mamá. Y en ese tiempo en la escuela, la falta de educación se relacionaba con la falta de ignorancia. Y porque una niña de 10 años de edad no tenía educación, es muy fácil la respuesta, porque su familia pertenecía al Partido Comunista, lo cual le restaba muchas oportunidades a ella de poder estudiar, de poder aprender a escribir y leer. Y una de las principales, ya enfocándonos más al contenido, una de las principales peculiaridades de esta obra es el tipo de narrador que tiene, en este caso de narradora, que es la muerte, que te va relatando los hechos en primera persona, lo cual es muy interesante porque la muerte es un factor muy importante en la vida de Liesl, de que se le encuentra varias veces a lo largo de su vida. Y la primera vez que se la encuentra es en la muerte de su hermano. Y la muerte se cautiva al ver a esta niña de 10 años,
ya que ella veía a las personas y las diferenciaba con colores, y en esa época los colores que más dominaban eran los oscuros, ya que era una época de tristeza, de soledad, de guerras, de muerte, de enojo. Pero Lae'zel, en lugar de tener un color oscuro, tenía un color blanco, que era el color de la esperanza, que tenía un color resplandeciente. Bueno, pertenece al género de la historia, porque tal vez muchos al comenzar a leer este libro tuvimos esa reacción de otro libro hablándonos del Holocausto, pero a lo largo de realizar las lecturas, de ver el contenido del libro, nos vamos dando cuenta que no es el típico libro que habla del Holocausto, sino que lo enfoca de otra manera. Y eso es lo que lo hace todavía más interesante, porque se sale de ese parámetro de que ponen a los alemanes como los malos de la historia y a los judíos como las víctimas. En este caso, en La ladrona de libros se habla de que sí, los judíos sufrieron, pero también existieron muchos alemanes que sufrieron todavía más esta guerra. Un caso muy claro es la familia adoptiva de Lae'zel, que es Hans y Rosa, porque ellos trataban de realizar su vida normal, lo cual era muy complicado en ese entonces porque existían muchas guerras, bombardeos, muerte, pero ellos trataban de darle una buena vida a Lae'zel, la cual meses después se entera que habían asesinado a todos los comunistas, lo cual le causa una gran preocupación porque toda su familia era comunista. Y otro de los personajes importantes es Max, que es un expúgil judío que ella y su familia esconden en el sótano. Y lo que este personaje nos enseña a todos, y principalmente a Lae'zel en el libro, es que nunca debes de darte por vencido. Es desde mi punto de vista que nunca te debes de dar por vencido, sea cual sea la situación en la que estés. Nunca debes de darte por vencido y debes luchar por lo que tú quieres, porque él, a pesar de ser judío, siguió luchando, buscó oportunidades, y aunque hicieron una revisión exhaustiva de sótanos en ese entonces, él buscó alternativas para esconderse de los alemanes y lo logró. Y la relación del título con el contenido pues es muy claro. Lae'zel pues era una ladrona de libros. El primer libro que roba, como ya lo comenté, fue el manual del sepulturero en el entierro de su hermano. Y el segundo libro que roba es una quema de libros en conmemoración al cumpleaños de Hitler. Cuando termina la quema de libros, ella va y toma ese libro, y lo cual es algo muy interesante para una niña de 10 años, es que guarda todos esos libros sin siquiera saber leer. Guarda esos libros como si de verdad les tuviera un cariño, cuando pues ni siquiera sabe escribir o leer. Y bueno, voy a poner un ejemplo entre dos obras, que es entre El niño de la pijama de rayas y La ladrona de libros. ¿En qué se diferencia La ladrona de libros con El niño de la pijama de rayas? Es que La ladrona de libros cuenta todos los horrores que se vivieron en la Segunda Guerra Mundial, todo lo que tuvieron que pasar los alemanes principalmente, porque pues como todos sabemos, Hitler mata más de 3.000 judíos, y eso causa un descontento, pero también existieron muchos alemanes
que trataron de ayudar a esos judíos. Y como ya lo comenté, es el caso de Hans, de Rosa y de Leisel, que ayudan al expugilista judío, escondiéndolo en el sótano, dándole de comer, ayudándole con sus enfermedades, etcétera. Y bueno, otra peculiaridad de esta obra es la adaptación al cine. La historia se narra en 1938 y desde mi punto de vista es muy buena la adaptación que hay en el cine. Causó mucha expectativa y creo que cumplió todos los requisitos que se le pusieron a la película, y desde mi punto de vista esta obra es una de las mejores que existe, porque es muy completa hablando del género al que pertenece, que es la historia. Narra muy bien todos los hechos, los espacios en los que se desarrolla la historia son muy claros, y algo muy interesante es el tipo de narrador, que es la muerte, lo cual no se ve comúnmente. Y pues bueno, con esto termino. La ladrona de libros a mí me gustó mucho. Es de mis obras, bueno, de las obras de toda la prepa que me han gustado más. Y pues eso es todo. Muchas gracias por el video. Espero que les guste y los veo en el próximo video. Gracias.